la luz de la verdad. Programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos, y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Buenas tardes, estimados televidentes. Les damos gracias a Dios porque Él nos ha brindado una vez más esta oportunidad de poder realizar un programa más a través de este canal, ¿cierto? Canal 5 Laja TV, esperando que hayan tenido una buena semana y darse este momento nuevamente de poder escuchar la palabra de Dios. Sé que tenemos seguidores, no olvidar que pueden revisar nuestra página web www.idnp.cl. Todos los mensajes que nosotros entregamos a través de este medio, principalmente la mayoría se encuentran en la página para que las puedan revisar con mayor tranquilidad y con mayor tiempo. En este día tenemos un nuevo mensaje para ustedes. Queremos compartir una nueva meditación de la palabra de Dios, esperando de que ustedes tengan toda la disposición de poder escucharnos y revisar con su Biblia, ¿cierto? Estos pasajes y estos consejos que traemos con todo nuestro interés y con todo nuestro ánimo para que podamos compartir lo más importante que es la palabra de Dios. Con nosotros nuestro ministro de la iglesia, Ariel Busto. Dios le bendiga. Gracias, hermano, y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes en sus hogares, esperando que esta pandemia no sea tan dañina precisamente. Es importante la comunicación con Dios y así también esperando que podamos compartir un trozo de la Sagrada Escritura. Tenemos que tener en estos tiempos difíciles esperanza, principalmente por todo lo que estamos viviendo. Se entiende muchas veces el estrés del hogar y hay muchas cosas que pasan dentro de los hogares, pero confiemos en Dios. Pongamos la mirada en las cosas de arriba y no en la de la tierra, como dice su palabra, y esperemos en Él, y Él hará con cada uno de nosotros cuando entreguemos todo lo que somos nosotros a Él. Así que también es importante mencionar estos puntos para que no se desalienten en sus hogares y también podamos compartir en este momento un trozo de la palabra de Dios que nos va a ayudar sin lugar a dudas a crecer a cada uno de nosotros. Gracias por la oportunidad. Gracias, ministro. Vamos a pasar a una alabanza para que posteriormente entremos de lleno al mensaje que nos trae nuestro ministro y que Dios les bendiga.
regresando de esta pausa musical, vamos a comenzar, ¿cierto? Porque como sabemos que el tiempo siempre está en contra, y les voy a invitar a que podamos entrar a un tema que es muy importante para la iglesia, nuestra comunidad, y sé que también para ustedes va a ser también trascendente comprender algunas conversaciones que nuestro Señor Jesucristo tiene con sus discípulos, y que desde ahí se empieza a desarrollar una serie de principios, conceptos errados también, respecto al surgimiento de iglesias que aparecen posteriormente de la era cristiana, y la importancia es poder asentar estos principios de Dios para poder ir examinando dónde nos encontramos. Así que quiero citar un pasaje bíblico que se encuentra en Mateo capítulo 16, y vamos a compartir con nuestro ministro en esta. Dice: nuestro Señor Jesucristo se encontraba con los discípulos, y algunos y ya era el tiempo ya de la partida de nuestro Señor Jesucristo, estaba ya todo preparado. Entonces Él se encuentra con ellos y le hace la siguiente pregunta. Sí, lo voy a leer mejor para mejor ir en detalle respecto a aquello. Y viendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Nuestro Señor Jesucristo hace una pregunta. ¿Qué dice la gente respecto a mi persona? ¿Cierto? ¿Qué dice la gente? Y ellos dijeron, ¿qué respondieron ellos? ¿Qué respondieron los discípulos? Bueno, aquí entramos en un tema que es bastante interesante, principalmente por la huella que continuó la iglesia en adelante. Aquí tenemos que hacer nosotros antes de entrar en este versículo, algunas reconsideraciones, principalmente sobre lo que fue nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, entendemos nosotros antes de entrar en este pasaje, que Él vino a un plan. Dios en sí estableció un plan de salvación para la humanidad, que lo vemos desde el Génesis en adelante, que lo hemos hablado muchas veces. Pero nosotros esta vez, esta huella de la iglesia, que quiero que podamos, con mi hermano, poder conversar, vamos a relacionarnos desde la vida de Cristo en adelante. En estos momentos estaban los apóstoles, por supuesto, preguntándole, estaban alegres con Él, y nuestro Señor Jesucristo hace una pregunta que en realidad dejó a todos los apóstoles sin respuesta, a excepción del apóstol Pedro. Pero de aquí en adelante empiezan a pasar cosas en la iglesia. Empiezan a pasar cosas que nosotros vemos no con la iglesia de los apóstoles, sino empiezan a pasar cosas porque hoy día, principalmente doctrinas religiosas, establecen estos principios a través de otra forma y no como la palabra de Dios los dice. Bueno, nuestro hermano leía el versículo 13, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otro Elías y otro Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dice, aquí les pregunta, ¿y vosotros quién decís que sois? O sea, era una prueba fehaciente, ya habían visto muchas cosas de nuestro Señor, y ahora venía la respuesta personal hacia ellos. Así como Él muchas veces nos toca a nosotros con nuestro propio hecho de vida, que nos toca la palabra de Dios, pero Él ahora les pregunta verdaderamente, ¿y vosotros quién dicen que sois? Y respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús, le dijo, bienaventurados eres Simón, hijo de Jonás, porque no te le reveló carne ni sangre, más mi Padre que está en los cielos. Nosotros entendemos que en Hechos capítulo 2, Dios les entrega esta primera parte del Espíritu Santo para que ellos empiecen a comprender lo que verdaderamente iba a ser la iglesia en el futuro. O sea, a esta altura ellos todavía no tenían desarrollado el don del Espíritu Santo. Entonces, si no lo tenían desarrollado, entendemos que el único, como dice su palabra, el único que le hizo entender esto, como dice nuestro propio Señor Jesucristo, era su Padre. Entonces, eso punto también es que aquí lo mencionando. Más el 18 dice, más yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré la iglesia, mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces, aquí vienen altas cosas. Hoy día, si nos adelantamos, principalmente un poco más de 2000 años, algunas instituciones religiosas plantean, por ejemplo, que Pedro es la piedra.
Entonces, en base a Pedro, instituyó la iglesia. Cosa que verdaderamente el versículo no lo dice. Porque el versículo dice, más yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra, ¿sobre qué piedra? Si la conversación de arriba venía diciendo que Dios, el Padre, le haya revelado a Pedro quién era. Entonces le estaba diciendo literalmente, así como tú me conoces, porque le dice, y sobre esta piedra dice, más yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, Pedro lo reconoció quién era, y como Pedro reconoció que Jesús era el Hijo de Dios, Dios también lo reconoce a él como Pedro, como esta identidad, como este apóstol, y se genera este vínculo que es la piedra, como esta piedra filosofal, que en el fondo iba a establecer que en base al reconocimiento que iban a tener, como Pedro lo reconoció, Dios obviamente lo iba a reconocer a él, y en base a ese reconocimiento se iba a formar la iglesia hoy día. Surge una pregunta, ministro, ahí respecto a estos pasajes que son muy importantes, principalmente porque se enseña, el catolicismo enseña que Pedro es esta cabeza de la iglesia. Correcto, ¿cierto? Sí. Porque Pedro reconoce quién era Jesús. Sí, correcto. ¿Cierto? Pedro estaba reconociendo de que con quien estaba frente de él no era cualquier ser, Claro, sino que era el Hijo de Dios. el Hijo de Dios, ¿cierto? correcto, sí. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo le replica, le dice, a ver, El 18. como dice el pasaje, es mejor aclararlo. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, es decir, le dice quién era Pedro, Correcto. y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Pero también dice, Simón, hijo de Jonás, ¿cierto? Sí, en otro Entonces, relato justamente. en otro relato. Sí, Entonces correcto, dice, de la Escritura. reconoce a él, entonces ¿De dónde viene? sabe quién era. Mm. Nuestro Señor Jesucristo sabía quién era, ¿cierto? Correcto. Pero aquí lo importante es que existe una institución que se llama Iglesia Católica Apostólica Romana, que se arroga ¿cómo podemos decir? O sea, La primacía de que Pedro es la cabeza, Claro, de la iglesia. Sí, ¿ya? sí, correcto. ¿Cierto? Que Pedro es la cabeza. Entendiendo pasajes bíblicos que dice que ¿quién es la cabeza de la iglesia? ¿Quién es la piedra angular de la iglesia? Cristo, por supuesto. Entonces, Entonces, eso es importante definir. Y lo ¿cierto? otro, como tocó ese tema, es importante definir también que dentro de los procesos de los apóstoles, Pedro fue a los judíos y Pablo fue a los gentiles. Y muchas veces cuando tenían que reportarse a la iglesia, Jacob era una de las cabezas que tenía la iglesia. Entonces nosotros entendemos que los apóstoles cumplían su misión, pero si uno ve y analiza, como entró en este tema, la línea papal de la iglesia, establecemos que si Pedro es el primer papa y había Lino, creo que fue el segundo, no me recuerdo muy bien, pero con los apóstoles vivos y todavía el eje centrado en Asia principalmente, y con todo lo que tenía que ver relación a cómo se iba abriendo el Evangelio. Entonces hay hartas cosas que ahí no podemos nosotros pasar por alto, por ejemplo. O sea, Dios en su plan y como Él estableció la verdad, y como Él iba a establecer de ahí en adelante obviamente la iglesia del nuevo pacto, estas cosas no podemos dejarlas pasar por alto. Si Él establece este reconocimiento, era porque este era el ejemplo que nosotros debemos seguir. O sea, hoy día le dice en otro relato de la Escritura, le dice, Pedro, hijo de Jonás. O sea, le dice, Pedro, yo sé de de dónde viene, de dónde proviene. Porque si volvemos atrás, le dice que tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Claro. Entonces Pedro reconoció que de dónde venía, de dónde estaba y de dónde venía. Y eso era revelado por Dios. Entonces, eso nos dice hartas cosas. Por ejemplo, es Dios el que llama. Dios es el que llama, y Dios el que nos establece hoy día a nosotros y a toda la iglesia en el mundo, principalmente a los guardadores de la verdad, porque Él es el que llama y se genera este reconocimiento. Él nos llamó y también, como dice la palabra de Dios, nos predestinó. Ya, entonces hay que dejar en claro y responder una pregunta. Correcto. Para que nuestros hermanos televidentes lo tengan clarito, igual que nosotros. Se supone que nosotros lo tenemos claro. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la piedra? ¿Es el argumento que es el reconocimiento o Pedro es la piedra?
No, el reconocimiento, por supuesto, Ya. el reconocimiento, por supuesto, y más aún, entendemos que Cristo también estableció, él estableció la obediencia hasta la muerte y hasta la muerte en cruz. Él estableció una doctrina, Él venía a cumplir un propósito dentro del plan de salvación, que dentro del plan de Dios, mejor dicho, hacia la humanidad. Entonces hay hartos elementos que nosotros hoy día tenemos en juego. Principalmente el no reconocer a Pedro, principalmente como la piedra, sino reconocer y establecer verdaderamente que el reconocimiento a Dios, el reconocimiento a la doctrina, el reconocimiento a sus mandamientos, el reconocimiento a las fiestas solemnes, eso es lo que hoy día debemos considerar, reconsiderar al Hijo de Dios, que el Hijo de Dios representaba un sistema, porque nuestro Señor Jesucristo representaba algo. Entonces, cuando nosotros veíamos... cuando, un ejemplo, los leprosos le fueron a dar gracia, le dijo a nuestro Señor Jesucristo, vayan y den gracia en el templo, porque Él representaba un sistema. Entonces nosotros no podemos desmerecer esta situación, nosotros no podemos dejarla pasar por alto. Qué importante es canalizar y entender que Dios en su amor envía a su Hijo para cumplir este plan que estableció, y que Él hoy día nos dice al mundo entero, porque el plan de Dios está para la iglesia de Dios, pero también para todo aquel que quiere aceptarlo, que todo aquel que siente el llamado hoy día. Si usted como nosotros entendemos que las solemnidades de Dios son el plan de salvación, y usted lo entiende así, es que Dios lo está llamando. Entonces, ¿qué es lo que falta ahora? Lo que hizo Pedro, el reconocer a Jesús, al Hijo de Dios, como generador también, y como una parte del cumplimiento de este plan, para que se genere este vínculo, y se genere este vínculo importante que debe generarse entre el hombre y Dios. Entonces, eso es importante, claro, que nosotros podamos entender. Para ir cerrando este punto, ¿Sí? que es muy importante, en primer lugar, la piedra, ¿cierto?, en la cual va a estar fundamentada la iglesia, ¿cierto? Correcto. ¿Cierto? Sí. Es a través del reconocimiento. Del reconocimiento, correcto. Entonces, es decir, este diálogo que tuvo nuestro Señor Jesucristo con Pedro, así como Pedro pudo, a través del Espíritu de Dios, reconocer a Jesús, nuestro Señor Jesucristo recíprocamente, ¿cierto?, reconoce a Pedro, Correcto. lo reconoce. Entonces, lo que dice nuestro ministro es, cuando nosotros reconozcamos a nuestro Señor Jesucristo, con todo lo que es la estructura que Él nos plantea, ¿cierto?, que tiene que ver con este sistema que dice nuestro ministro, cuando nosotros reconocemos aquello, cuando nosotros, es como decir, yo reconozco a nuestro Señor Jesucristo como mi Dios y mi Salvador. Yo lo he escuchado así, de esa manera. Significa que yo tengo que reconocerlo con todo lo que es la estructura de Dios. Es como lo que hablaba en el sábado pasado, en el programa pasado, cuando decía de que respecto a la importancia de aceptar a Dios, ¿cierto? Entendiendo su fe, entendiendo su ley y entendiendo los conceptos de gracia, que son muy importantes. Pero es toda la doctrina, como decía el apóstol Judas, decía, pero hermanos amados, los insto a que luchen eficazmente por la fe que fue dada una vez a los santos. Entonces, este es el sistema que dice usted, ministro, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que, cuando lo reconozcamos de esa manera, ahí nuestro Señor Jesucristo nos va a reconocer a nosotros. Correcto. ¿Ya? Esa es la piedra filosofal. Eso es lo que quería reconocer, y más aún, si este hecho es relevante, esto no es por conocimiento humano, si tampoco nosotros, queridos televidentes, nosotros no nos podemos considerar grandes señores. Pecamos, tenemos que luchar día a día como lucha usted, obviamente como usted si participa en una línea religiosa o va a una iglesia, ¿me entiende? Tenemos lo mismo que nos pasa a todos los seres humanos, pero que Dios en su misericordia nos haya hecho entender esta verdad, eso es el punto esencial hoy día. Y eso es lo que usted también le tiene que pedir en casa, que le haga entender la palabra de Dios, porque esta revelación se la hizo Dios a Pedro. Dios le iluminó a través
de su Santo Espíritu, le habló a través de él. Por eso dice, esto no te lo reconoce, esto no te lo ha dicho carne ni sangre. O sea, humanamente era imposible que pudiera entender Pedro si no fuera por Dios. Sí, hoy día nosotros, es imposible que hubiésemos entendido esto si no es por Dios. Si Dios no nos da su Espíritu, no nos revela y no nos hace entender esta verdad. Porque dice, cuando iniciamos este camino, dice que fuimos sellados por el Espíritu Santo, la verdad. O sea, el primer llamado cuando Dios nos escoge es sellarnos con el Espíritu Santo para que en el fondo nosotros empecemos a comprender estos hechos tan relevantes de la vida principalmente espiritual que cada uno de nosotros lleva. Sí, por supuesto, ministro. Yo creo que es importante que también a nuestros televidentes podamos explicarle un poquito, ¿cierto? Porque no se puede ahondar en todo un poquito, que para la vida de ellos no fue fácil, ¿cierto? Por supuesto. Entonces, hay una situación histórica en la cual es importante retomar, ¿cierto? Para ver, por ejemplo, cuando yo en uno de los programas pasados yo les conversaba que después que Dios se manifiesta, ¿cierto?, en el día de Pentecostés y el apóstol Pedro empieza a difundir el Evangelio, se convierte en 3.000, ¿cierto? Pero ¿de dónde eran? ¿Eran todos de ahí? No, por supuesto, por supuesto que no. Habían Medos, Ponto, Alamita, habían una cantidad de regiones que llegaron ahí y obviamente que hablaban diferentes idiomas. Claro, correcto. ¿Cierto? Sí. Entonces ellos cuando después de ese día tan importante de peregrinación, que se denominaba el día de Pentecostés, que hoy todos conocemos, después de ese gran día, todos después retornaron a sus ciudades. Claro, correcto. Y algunos convertidos, ¿cierto? Sí, reconociendo a nuestro Jesús y transmitiendo. Claro, correcto. Transmitiendo pero de ahí en adelante, como decía, se generaron una serie de conflictos, ¿cierto? Correcto. Ya. Pero ¿qué pasó con ellos, con los discípulos mayas, que habían conflictos con quiénes? Entre judíos y gentiles. Entre judíos y gentiles, correcto. Sí, correcto. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Porque habían principios que los judíos querían, habían principios que los judíos querían establecer. Principalmente cuando los apóstoles iban a Galacia, por ejemplo. Galacia fue una de las ciudades que el apóstol Pablo habló más duro. ¿Por qué? Porque Pablo ya había pasado por ahí, por ejemplo, y ellos llegaron los judíos, para entrar en este sistema le decían a los gentiles tenían que circuncidarse. Primero, esa era una de las cosas. Reconocer al Hijo de Dios, a Jesucristo como el Hijo de Dios, ese era otro de los temas que los cuantos se llaman los gentiles, en el fondo el pueblo judío en el fondo estaban en conflicto. Entonces aquí hay dos puntos del hecho que nosotros no debemos dejar pasar. Entonces por eso las cartas son importantes. Pero también lo importante es, bueno, eso es lo que tiene que ver con los conflictos entre gentiles y judíos. Correcto. Pero ¿qué ocurrió en el año 60 cuando fue incendiado Roma, ¿cierto? Roma. Ya, mira, empecemos a ver esta situación con Nerón, claro. ¿cierto? Empecemos a ver esta situación desde un pasaje de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Va a la misión de los 70, ¿no es cierto?, para evangelizar, y dice la palabra de Dios, en ese momento dice que ellos pudieron expulsar demonios, estaban muy contentos en la misión de los 70 cuando fueron. Dice, no se sorprendan. Yo he visto caer a Satanás como un rayo. En ese momento Satanás ya no puede entrar al trono de Dios. Porque antes lo vemos que Satanás tenía entrada y salida. Entrada y salida podía ir en el tiempo de Job para pasar rápidamente. Él entendemos que tenía entrada y salida. Después empezó, desde ese momento en adelante, vemos que Satanás empieza también a hacer su parte dentro de la instauración de la iglesia. Claro. Empieza, nuestro Señor Jesucristo muere, nuestro Señor Jesucristo pasa a Pentecostés, nuestro Señor Jesucristo parte al trono de su Padre, queda la iglesia con el Espíritu Santo, pero Satanás empieza a hacer su parte. Por eso quise empezar a nombrar ese versículo, porque hoy día, queridos televidentes, sabemos que el gobernante de este mundo es Satanás. Y él en ese momento empieza ya a hacer sus cosas que en el fondo hoy día a lo mejor nosotros no percibimos, pero también es importante verlas. Como por ejemplo, en Hechos capítulo 8, nosotros vemos que se empiezan a levantar doctrinas diferentes. Entonces aquí lo vamos a ver en Hechos capítulo 8, que es importante que podamos analizar esto, porque aquí hay un personaje que empieza a aparecer. Entonces nosotros no lo podemos desechar. ¿Y por qué no lo podemos desechar? Porque verdaderamente el plan de Satanás va a ser destruir a la iglesia. Y precisamente hoy día
Hay un dicho, hermano Milenko, que la sociedad mucho usa, pero que es importante que traigamos a colación. A río revuelto, ganancia de pescadores. ¿Qué es lo que le quiere decir eso? Que entre más doctrina, entre más religiones hayan, para Satanás es feliz. Claro. Está haciendo su trabajo. ¿Y por qué? Está revuelto el río. Está revuelto el río. Claro. ¿Por qué? Porque el plan de Dios, esta huella de la iglesia que empezamos a hablar al comienzo del programa, que tiene que terminar con el establecimiento de la venida de nuestro Señor Jesucristo y su reino que es la tierra, empieza Satanás a hacer su plan. Dijimos capítulo 8, versículo 9. Y había un hombre llamado Simón, el cual había sido antes mágico en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria diciendo ser algún grande. O sea, él también, están los apóstoles obviamente haciendo su misión y aparece este personaje. Y yo, para no leer porque la historia continúa, en honor al tiempo, leamos el versículo 18. Y como vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, le ofreció dinero. Y aquí empieza a aparecer ya personajes que empiezan a tomar otra relevancia dentro de la doctrina de Dios. ¿Cuánto lucharon los apóstoles? ¿Cuánto lucharon? Imagínense el apóstol Pedro, por ejemplo, en lo que conversaba nuestro hermano acerca del incendio de Nerón. Los romanos le echaron la culpa a los primeros cristianos, que ellos habían incendiado Roma, esto es historia por supuesto, y ahí tiene que haber muerto el apóstol Pedro, como uno más, muerto en una fosa. Quizás cuántos cristianos quizás más cuántos, murieron ahí, por supuesto, los que eran arrojados a los leones. El circo romano. Entonces todos vemos que aquí estos no eran católicos, como muchas veces se plantea. Estos eran personas que guardaban los mandamientos de Dios, las solemnidades de Dios. Y aquí aparece este personaje que empezó a transgredir la verdad de Dios, y aquí empezamos a ver que había una institución religiosa que se empezó a levantar precisamente en pos de transgredir la verdad. Es duro lo que uno dice, pero no puede tampoco tapar el sol como un dedo, como se dice, y verdaderamente entender lo que dice la Biblia. Sí, eso es importante. Y lo importante es lo que dice usted, ministro, es que ya desde el comienzo de ya la prédica del apóstol Pablo, ya empiezan todos estos problemas, empiezan a salir, es como hoy día, pastores que no tienen ni idea de la Sagrada Escritura, y nombran a nuestro Señor Jesucristo, que salen en la televisión, correcto, ¿cierto? Y utilizan el nombre de Dios como guiados por Dios cuando tienen un desorden como comunidad y que no tienen claro ningún principio. Pero lo importante es que desde el tiempo de los apóstoles ya habían hombres que entregaban filosofías falsas. Imagínense que en Pablo le escribe a los colosenses y le dice lo siguiente. El apóstol Pablo a los colosenses le dice lo siguiente en el capítulo 2, versículo 8, dice: mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo, porque en él habita toda plenitud de la divinidad corporalmente. Es decir, que si en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, principalmente en los tiempos de los apóstoles, cuando ellos empezaron su difusión, ya existían falsos maestros, ya existían esos tiempos. ¿Qué podemos decir ahora? Que existen falsos. No podemos decir que todas las iglesias son iglesias de Dios. Claro, correcto. ¿No es así? Sí, Pero dice, no, pero no importa si a mí me llamó Dios aquí en la iglesia evangélica. Aquí me llamó a la pentecostal Dios. Acá me llamó Dios a la iglesia católica. Sí, no, pero no importa si todos creemos en Dios. Dios es uno solo. Ese es el Dios es uno uno. solo. ¿Es así? ¿Es así, ministro? Bueno, ¿Qué podemos responder a eso? cuando nosotros empezamos a ver este plan de Dios, tiene que ver necesariamente con lo que se estableció. Cuando uno entiende que los apóstoles en Hechos, en la carta a los Hechos principalmente, o en el libro de los Hechos, se encuentran principalmente en las solemnidades que los apóstoles iban guardando. Hechos 18, por ejemplo, nos hablan de solemnidades que los apóstoles, Pablo, por ejemplo, él se apresuraba para ir a una solemnidad, para guardar el sábado, y esas cosas están establecidas por Dios. Nosotros, el libro de los Hechos, nosotros no podemos decir que acá, un ejemplo, las solemnidades con Cristo muerto ya, con muerto obviamente porque Él murió por la humanidad, precisamente estas cosas quedaron clavadas en la cruz. No podemos decir esto, pero de aquí en adelante, como volviendo al principio, nosotros se empiezan a generar estas falsas doctrinas que terminaron, por ejemplo, en los concilios.
en los concilios que hoy día es muy importante que los nombremos. ¿Por qué? Porque el concilio de Nicea y la Odisea quedó afuera. El sábado se cambia por el domingo. Usted a lo mejor de una iglesia protestante, pero tiene que entender que el domingo nunca fue el día de Dios. El sábado lo estableció Dios en los mandamientos, entonces nosotros no podemos negar esta verdad. El sábado es el mandamiento que aparece en toda la escritura, desde el Génesis a Apocalipsis, perdón. Entonces, este principio no lo podemos negar. Entonces, se dejó fuera el sábado, se dejó fuera la Pascua, se cambió por la Pascua Resurrección. Ministro, ¿quién establece el concilio? ¿Por qué se establece los concilios? ¿Por qué se establece? Bueno, por una problemática. Los concilios se establecen por una problemática y nosotros vamos entendiendo que Roma estaba perdiendo poder como era Roma, ¿no es cierto? Porque Roma cayó en el año 476, eso también es historia, todos lo entendemos. Entonces, en ese momento ya Roma estaba empezando a perder también, entonces necesitaba unificar una iglesia, entonces unificar un pensamiento religioso. Entonces había mucha convulsión, correcto, ¿cierto? Algunos creían en Jesús, claro, otros no creían, claro, creían en la resurrección, otros correcto, no creían. Ahí aparecen los arrianos, la correcto, línea de los que no creen en la resurrección de Cristo. Claro. Y hay otro punto que es importante aquí, porque en este proceso, para que Roma y para que la institución religiosa empiece a tomar fuerza, empiezan a aceptarse cosas paganas dentro de la institución. Claro. Entonces, el 25 de diciembre... Era como cuando se conquistaba un país, un imperio a otro. Era claro, como cuando los medos persas conquistaron a Babilonia. Posterior, los griegos conquistaron a los medos persas. Y los romanos conquistaron a los griegos, sí, ¿cierto? Pero y ellos absorbían toda la cultura, correcto, iban absorbiendo la cultura. Entonces, su cultura y su religión, claro, y toda la mezcla de religiones que traían también. Claro, correcto. Entonces, en ese punto, esta institución religiosa empezó, para poder tener esto adepto y poder en el fondo funcionar y establecer este principio religioso que iba a ser hoy día, que es universal, empiezan a adoptar. Vean ustedes, el 25 de diciembre que se establece el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que el mundo, un ejemplo, en este caso pagano, conmemoraba? Esas cosas no las podemos dejar pasar por esto. ¿Por qué? Porque primero, el 25 de diciembre, Dios, nuestro Señor, en ningún pasaje de la Escritura dice que nosotros conmemoremos o recordemos su nacimiento. Ministro, vamos a profundizar más en eso. ¿Ya? Vamos a empezar a nombrar esos puntos que son muy importantes y compararlo con lo que nos enseña la Sagrada Escritura. Vamos a ir a una pausa, ¿cierto?, ya, musical, y volvemos nuevamente con este tema que es muy importante. Que Dios les bendiga.
volvemos a retomar el tema que está muy interesante después de esta pausa musical. Con nuestro ministro ya estábamos ya profundizando respecto a estas solemnidades que tiene, que surgieron en el concilio y que se mudaron, ¿cierto? Que tenían que ver con las leyes de Dios, fueron obsoletas, fueron desechadas por este concilio. Correcto. Y se fueron mudando estas leyes que es importante que usted las dé a conocer. Correcto. O sea, las solemnidades de Dios empezaron a quedar fuera. Y ese es un punto trascendental. Nuestro Señor Jesucristo dice en su palabra que Él no iba a venir a mover una jota ni un tilde de su palabra. Y esas personas que hicieron eso, que no le quepa la menor duda, hermano, que esta situación se va a tener que pagar. Ministro, ¿por qué fueron desechadas las solemnidades de Dios? Bueno, ahí es donde empieza a haber esta situación, la adhesión de los pueblos. Un ejemplo, el 25 de diciembre lo que habíamos quedado era el nacimiento del sol. Entonces hay muchas personas que, un ejemplo, creían en el nacimiento del sol. Entonces, ¿qué es lo que hicieron esa institución religiosa? Bueno, démosle un nombre cristiano al nacimiento del sol, pero guardamos el día. Entonces, eso también usted lo puede ver, es que son cosas, queridos televidentes, que nosotros no podemos no nombrar. El 25 de diciembre, como le decía yo, el nacimiento del sol. Que la Pascua, por ejemplo, haya sido cambiada por la Pascua de Resurrección. En ningún momento nuestro Señor Jesucristo en la Biblia establece que nosotros debemos conmemorar la Pascua de Resurrección. En ningún momento. Él dice que debemos conmemorar, como dice 1 Corintios, debemos conmemorar su muerte. Porque la Pascua dice que comiera este pan y bebiera esta sangre, la muerte de Cristo conmemora hasta que yo venga. Entonces, ¿qué nos establece la carta de Corintios que había dicho nuestro Señor Jesucristo? Que nosotros tenemos que establecer la muerte de Cristo, no la muerte de la resurrección. Eso hace la diferencia. Eso hace la diferencia, entonces hay un cambio sustancial. O sea, una cosa es la Pascua, que representa la muerte de nuestro Señor Jesucristo, correcto, que es la que conmemoramos nosotros, sí, y algunas iglesias también, sí, ¿cierto? uh-huh. Pero lo que es la Semana Santa no conmemora la resurrección. Hay dos cosas diferentes. Correcto. Algo está pasando. Algo está pasando. Alguien está diciendo la verdad y alguien está mintiendo. Correcto. Y se establece la Semana Santa. Ahora, la Iglesia de Dios, queridos televidentes, es más grande que este grupito religioso que nosotros somos, que somos pequeños. Nosotros somos parte de la Iglesia de Dios, y así lo dice la Escritura. No queremos arrogarlo, queremos dentro de todo poder ser humildes en ese concepto, porque hay muchas personas que guardan estas solemnidades. Si ustedes se pusieran a investigar por internet esto mismo, se van a dar cuenta de lo que nosotros le estamos diciendo. Esta es una iglesia grande a nivel mundial, porque Dios tiene que establecer su plan hasta el fin. Entonces, volviendo al tema, entonces todas estas cosas el concilio lo empezó a cambiar, y hoy día vemos que en base a eso también de repente se levanta Lutero con este levantamiento, y aquí es donde empiezan a pasar cosas que uno tampoco puede dejar la pasar. reforma luterana. Había un grito que usaba la gente, que hermano Milenko, que decía, iba por las calles: la Biblia, solo la Biblia, la Biblia, solo la Biblia. ¿Por qué? Porque si usted tenía, un ejemplo, pecado, usted iba donde esta iglesia que hoy día es poderosa, un sacerdote, por ejemplo. Entonces, y uno pagaba, y uno, un ejemplo, daba un terreno, y eran indultados los pecados. Entonces ahí ya no había, o sea, ese era el argumento para ellos poder perdonar los pecados. O sea, uno podía ingresar plata a las arcas fiscales de la iglesia y estos pecados eran perdonados. Pero eso ya hoy día también se hace en las iglesias católicas, y yo creo que está desechado por todas las personas que han leído un poquito la Sagrada Escritura. Correcto, pero aquí también hay otro punto que también tenemos que tocar. Decían, la Biblia, solo la Biblia, la Biblia, solo la Biblia. ¿Y qué pasa hoy día? Esta Biblia, si usted la ve en el mercado, por ejemplo, está adulterada. No esta principalmente, esta es la que sufrió menores intervenciones. Hoy día usted, la palabra sábado está fuera de aquí. Usted ve que cada día, un ejemplo, hay citas de Apocalipsis que habla de los mandamientos y le ponen ropas blancas. Entonces ahí está la mano del hombre metida ahí. Y entonces ese tema es delicado. Si la reforma luterana partió con decir la Biblia, solo la Biblia, entonces creámosle a la Biblia como profeta mayor, perfecto, pero no le metamos mano a la Biblia para justificar y ver que al final las iglesias hoy día que no son católicas terminan guardando absolutamente lo que dice la Iglesia Católica. El domingo, la Navidad, imagínense que el Año Nuevo, cosa que no es religioso, pero también el año calendario establecido por Roma. Hoy día nosotros vemos un mundo puesto
a través de todas las leyes romanas. La ley de nuestro país, por ejemplo, uno ve la institución, El Código Civil, es romano. El año es romano. El calendario, perdón, es romano. Vemos la institución religiosa más grande, una de las más grandes del mundo, y que yo digo todavía que predomina. Sí, predomina, romana. Ha caído bastante. Ha caído, pero romana. Entonces, vemos todo un sistema operado por Roma. Y la iglesia, principalmente protestante, no se dan cuenta que están dentro del mismo saco. Porque ellos guardan absolutamente todo lo que está, incluso el Papa, no me extrañaría hoy día, no me extrañaría, hermano, que en poco tiempo más las dos iglesias, la protestante y la católica, fueran una sola. Que yo creo que para allá está caminando, claro, por todas las encíclicas que están sacando, principalmente el Papa hoy día. Entonces, eso es un poco de historia. Entonces hay que tener los ojos bien abiertos respecto a eso que está usted anunciando, ministro. Correcto. Porque el día de mañana, eso es lo que busca el enemigo. Fusionar, incluso ya los líderes católicos incitan a las iglesias protestantes y las llaman las hijas para que se vuelvan a de donde ellos salieron, ¿cierto? Donde su madre. ¿Por qué? Porque seamos bien honestos. No existe ninguna diferencia doctrinal respecto a si comparamos una iglesia católica con una iglesia evangélica. Bueno, la única doctrinalmente ellos ven la situación, no, el domingo, claro. Conmemoran el día domingo. Si la Virgen esa es la situación. La Navidad, conmemoran instituida por la Iglesia Católica, celebran la Navidad. El día de los Muertos, también ellos. Claro. Y otras que han agregado a la iglesia evangélica como el Día del Pastor y todas esas cosas, claro, olvidándose de lo más trascendental que es lo que es la palabra de Dios, la ley de Dios, que el plan maestro de Dios que tiene que ver con las solemnidades de Jehová. Correcto. Entonces, en base a eso, nosotros hoy día debemos darnos cuenta que es lo que vino a establecer Cristo. Y quiero leerlo en Mateo, capítulo 5, y ahora volvémoslo, después de esta historia, lo volvemos un poquito para atrás, al tiempo de nuestro Señor Jesucristo, para que entendamos que quisimos hacer a lo mejor este paso histórico, para entender también dentro de la huella de la iglesia, lo importante que vino a ser Cristo, y todo esto lo que conlleva hasta el establecimiento del reino de Dios, por supuesto. Capítulo 5 del libro de Mateo, en el versículo, se los digo, 17 en adelante. Dice: no penséis que he venido a abrogar la ley de los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, importante, no es hasta que él parta, dice hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota, ni un tilde perecerá de la ley hasta que todas las cosas sean hechas. O sea, hasta que pase el cielo y la tierra. ¿Y cuándo pasará eso? En la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cielo y tierra pasará, dice, más tu palabra no pasará. Entonces nosotros entendemos que la palabra de Dios hoy día es lo que nosotros debemos someternos a esto, no a la institución religiosa. A lo mejor cada iglesia, obviamente hasta nosotros tenemos un nombre, tenemos una identidad propia, pero el nombre no vale mucho. Lo que vale es lo que dice la palabra de Dios. Y después dice: de manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseñaré a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Y hoy día aquí precisamente va a caer el peso de la autoridad de Dios sobre las personas que han intervenido en la Biblia, sobre las personas que han cambiado el sistema de Dios, porque aquí yo no voy contra las personas. O sea, aquí nosotros tenemos que verlo en base a dos aspectos de esto. Primero, a los líderes religiosos. Muchos líderes religiosos saben cómo funciona esto, saben cómo opera. El problema está en que justificando muchas veces un ejemplo. Por ejemplo, hay un adulterio dentro de una institución religiosa y ellos lo permiten para tener más fieles, para que le entren dinero a las arcas. Entonces esas cosas, ¿cómo las vamos a poder permitir? Entonces la palabra de Dios es clara. Entonces nosotros no podemos ser cómplices de pecado dentro de la iglesia. Entonces tenemos que esforzarnos por cumplir todo lo que Dios nos dice, y principalmente con los mandamientos de Dios. Los líderes tienen, yo creo que el 80% de responsabilidad de los líderes religiosos por no enseñar lo que ellos verdaderamente saben. No podemos mezclar las aguas, ¿cierto? No podemos mezclar las aguas. Dios dice: lo que es limpio, correcto, limpio se va. Claro. Y lo que es sucio, contamínese. Claro, correcto. Entonces nosotros no podemos visualizar esto. Y después dice: más cualquiera que hiciere y enseñare esto, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos.
Y hoy día aquí donde se canaliza absolutamente todo, que hoy día nosotros razonemos dónde estoy. Yo le invito a usted a que se saque el sentimiento de la institución que representa, así como yo también me lo puedo sacar, que es una situación válida. En algún momento lo hicimos. Claro, y que saquémoslo, todos nosotros podemos sacar el sentimiento religioso y lo que defendimos y establezcamos la Biblia. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Si la Biblia me guía a que yo tengo que guardar el domingo, por ejemplo, inmediatamente yo entiendo y yo me someto a la ley y me someto a esa ordenanza. ¿Por qué? Porque quiero que Dios me pueda considerar y quiero estar con Él en su venida. Ministro, mire, hay algo que me está así, se me está quedando en el tintero y no quiero que esto se vaya, porque es importante que los televidentes sepan que cuando nuestro ministro hablaba del concilio de Nicea, aquí hay algo que todos los cristianos entienden, que el catolicismo es la bestia del tiempo futuro. Yo vengo de allá, de una comunidad cristiana. Allá cuando se usa mucho la gran ramera, es como concepto bíblico que aparece y apuntan al catolicismo como esa mujer que abomina, que engaña, que cambia y que tergiversa los principios de Dios, y que lo logró porque estaba incluso hay un principio bíblico que está profetizado en la Sagrada Escritura dada por Daniel, y él dice que la cuarta bestia que representa esta entidad de la cual nosotros estamos hablando, ¿cierto? Dice que cambiaría los tiempos de Dios. Pensará en cambiar. Lo vamos a leer. Dice en Daniel capítulo 7, para que ustedes televidentes lo puedan revisar. Representada en una cuarta bestia, ¿cierto? Daniel habla, así como para dar o sintetizar un poco, qué visión ve Daniel. Él ve los gobiernos del mundo, ve el primer gobierno de Babilonia, ve el segundo gobierno medo-persa, tercer gobierno los griegos, y el último imperio y gobierno sería el Imperio Romano, y después de ese imperio iba a venir el gobierno de Dios, ¿ya? Entonces hoy día no existe gobierno, el Imperio Romano. Algunos dicen, pero está. Pero ¿cuál es el punto? El punto es el siguiente. Y esta entidad que tenía que ver con el cuarto imperio, esta entidad que representa esta cuarta bestia, con diferentes ciertas formas y representa, ¿cierto?, la maldad en su absoluta expresión. Dice Dios a través de la visión de Daniel: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en sus manos hasta tiempo y el medio de un tiempo. ¿Ya? Empero se sentará el juez y quitarále su señorío, para que sea destruido y arruinado hasta el extremo. Y aquel reino, y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los señoríos le servirán y obedecerán. Es decir, esta entidad profetizada por Daniel iba a hacer el trabajo de cambiar los tiempos y la ley de Dios. Lo hemos dicho en varias ocasiones. No estamos sujetos a un calendario de Dios, estamos sujetos a un calendario romano, instituido por la Iglesia romana. Guardamos las fiestas que aparecen ahí, los días domingos, los descansamos, y una infinidad de cosas. Y cambiar la ley, obviamente la ley de Dios. Ellos en el concilio rechazaron todo lo que tenía que ver con el judaísmo, con lo que era la ley que Dios había instituido en el monte Sinaí, y mudaron esa ley, y fueron cambiando el sábado por el domingo. Entonces es importante que ustedes relacionen estos conceptos que son los que son necesarios para poder comprender por qué hay que hacer los cambios, por qué estamos errados, qué nos confundió. Desde el principio entendemos de que hubieron hombres amadores de sí mismos y poder imponer una fe no a la manera de Dios, una fe no mirada desde la perspectiva de Dios, sino a lo mejor conveniencia personal, y es lo que hoy vemos en la iglesia hoy día. Hoy día no queremos dar el brazo a torcer, los líderes no quieren dar el brazo a torcer porque hay conveniencia.
Y yo creo que muchos reconocen estas cosas, como le dijeron alguna vez a nuestro pastor, uno de los líderes de, de una de las grandes iglesias cristianas hoy en la sociedad, que ellos reconocían estas cosas, pero cambiar a miles, Claro, ¿cierto? Cambiar a la mentalidad de miles. Bueno, si Dios nos revela en la posición que tenemos en comunidad, si viene Dios y nos revela a través de algún líder y estamos equivocados, tenemos que enderezar nuestro camino y obviamente entregar la información a la iglesia, porque somos responsables, porque las iglesias son responsables de todas sus ovejas y de todos sus feligreses. Ese era un punto importante que... Bueno, la profecía, hermano Milenko, es un tema que la sociedad en realidad ha buscado mucho. La iglesia, uno ve hartos programas que tienen que ver con el tema de la profecía. Entendemos también que la Biblia es estricta en los dichos, principalmente de aquellos que han cambiado. Yo lo único que puedo decir en base a lo que ha dicho nuestro hermano Milenko, no se sienta ofendido si hemos tocado temas a lo mejor que son duros, pero no podemos quitarle la fuerza que tiene la Biblia. Si la Biblia habla de esa manera, nosotros no podemos quitarle la fuerza a lo que dice la palabra de Dios. Si dice en Daniel y verdaderamente dice lo que va a pasar en el futuro, y principalmente con lo que ha hecho esta institución religiosa, yo creo que es importante que nosotros pensemos. Entendemos que, por ejemplo, hay grandes hombres que han representado las instituciones, tanto católicas como evangélicas, pero muchas veces pasa que el sistema, el desconocimiento, y para otros lo que tiene que ver con verdaderamente sentirse cómodo aquí, es un tema que nosotros tenemos que meditar. Y si usted hoy día está frente al televisor, o frente al computador, o frente a su teléfono, lo único que le podemos decir nosotros es que la palabra de Dios es verdaderamente lo que a nosotros nos tiene que regir. Es eso la institución, porque mire, fíjense lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 18. Dice, porque manifiesta es la ira de Dios del cielo contra toda impiedad. ¿Quiénes son los píos? Los que guardan obviamente todas las cosas, todos los mandamientos de Dios, todo lo que establece Dios. Pero los impíos, obviamente, son aquellos que, conociendo esta verdad, conociendo lo que como debe funcionar Dios, no se guardan. Entonces, aquí es donde entran el carácter de todas las personas hoy día, que si usted se está dando cuenta precisamente de que esto es verdad y usted no lo quiere hacer, fíjense lo que dice la palabra de Dios. Porque manifiesta la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia. Justicia, tu mandamiento, como dice el Salmo 119, son justicia. Entonces, sobre toda, dice, impiedad e injusticia, o sea, contra todos aquellos que tuercen esta verdad, sobre todo aquellos que hoy día principalmente reconocen esto y no lo guardan. Ojo ahí, dice piedad, injusticia de los hombres, porque aquí obviamente tenemos que entender también que esta injusticia que hoy día traen los hombres, si nosotros leemos el capítulo 1 de Romanos, es claro cuando Dios nos entrega pasiones, cuando se abandonan principalmente de lo que tiene que ver del alejamiento de Dios, y eso lo empieza a decir Romanos capítulo 1 del primer versículo en adelante, que detienen la verdad con injusticia. Entonces, hoy día nuestros hechos de vida, como aclara la carta de los Romanos, nuestro hecho de vida, nuestro comportamiento y muchas cosas que nosotros hoy día a lo mejor estamos haciendo en nuestro interior, eso van a pesar a la hora que Dios nos evalúe. Por eso es importante, queridos televidentes, que nosotros veamos esta huella de la iglesia que estableció nuestro Señor Jesucristo, que venía desde el comienzo, desde el Génesis, como le mencioné anteriormente. El sábado, ustedes lo ven, establecido en el Génesis. El sábado ha pasado por todo, usted lo puede encontrar por toda la humanidad, absolutamente por toda la humanidad, y también tiene un simbolismo importante en el tiempo del fin. Entonces, si los mandamientos de Dios están establecidos y usted entiende esto, búsquelo, y también razone a través de la Escritura, no a través del sentimiento de lo que a lo mejor le conllevan las instituciones religiosas. Ministro, estamos al límite con el tiempo, así que la invitación a los televidentes, la invitación es respecto a recordar, ¿cierto?, este diálogo que tuvo nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos. Correcto. Partimos en Mateo ¿Cierto? Capítulo 16, partimos en ¿Tiene esa... algún pasaje que... No, quiero argumentar tan solo que la verdad de Dios, querido hermano, la visualiza incluso el salmista desde esta perspectiva. Salmo 119, 142 dice: tu justicia es justicia eterna, y tu ley
la verdad. Y hoy día muchas veces a nosotros nos dicen que ustedes hablan de la ley, hablan de la ley, hablan de la ley y hablan de la ley. Pero esta ley que aparece en el Salmo 119, 142, tu justicia, justicia eterna. O sea, tus mandamientos son mandamientos eternos. Y dice, y tu ley precisamente es la verdad. Y la ley de Dios, querido hermano, no quedó clavada en la cruz, como muchos lo mencionan hoy día. La ley de Dios, lo que quedó abolido precisamente fue el sacrificio de animales, todo lo que tenía que ver con el proceso de llevar este animal, el tabernáculo y todo eso, porque la ley de Dios hoy día está vigente en todas las solemnidades, en estas 7 solemnidades que Dios nos entrega para que nosotros entendamos que el plan de salvación está relacionado a las solemnidades de Dios. Si tiene duda, escríbanos y ahí podemos profundizar obviamente más acerca de todos estos principios, que es importante esto. Súper, súper. Como siempre, instar a ustedes televidentes poder repasar estos pasajes bíblicos que nosotros les entregamos, los anoten y puedan ir comparando y haciendo estas relaciones que son muy importantes. No olvidar de que toda esta trayectoria respecto a esta huella, que es importante que nosotros nos demos cuenta en qué lugar estamos. Y si Dios nos está tocando nuestro corazón, es importante de que no nos olvidemos de este diálogo que tuvo nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos. De la manera que yo reconozca a Dios, reconozca sus principios, sus mandamientos, todo este plan, ¿cierto?, que Él nos da a conocer a través de su palabra, de esa manera, recíprocamente Él nos va a poder reconocer y va a poder atender nuestras necesidades y también nos va a involucrar en sus propósitos. Ministro, la última palabra. Solamente quiero quedarme con esto porque muchas personas dentro de las comunidades en las cuales participan asocian este versículo como un fin de término, porque el fin de la ley es Cristo para justicia de todo aquel que cree. Entonces dice, con Cristo murió la ley. Pero si nosotros buscamos fin en la palabra griega, entendemos que es telos, y telos, verdaderamente, querido hermano, significa propósito o objetivo. Entonces, ¿cómo sonaría este versículo? Porque el propósito de la ley es Cristo, o el propósito o el objetivo de la ley es Cristo. Entonces, cuando hablábamos anteriormente que esto un ejemplo, se ha metido la mano aquí en poder cambiar o adulterar la escritura, es un tema delicado porque hay que dar cuenta de Dios, porque aquí hay un engaño premeditado para justificar una doctrina y así poder justificar muchas cosas que están dentro de la vida principalmente religiosa de los pastores y de todo el sistema religioso que tiene que ver con el que va en contra de la verdad. Así que con eso quería verdaderamente terminar. Muchas gracias, ministro. Hemos llegado ya al término de este programa y quiero invitarlo a despedirnos para concluir. Bueno, hemos querido dar un poco en un breve resumen, porque este tema da para mucho, por supuesto, lo que significa la huella de la iglesia. Se está trabajando para subirlo a la página. Correcto. Estos hechos son importantes poder mencionar, porque la huella de la iglesia representa que después de nuestro Señor Jesucristo no hubo ningún cambio dentro de la estructura religiosa. Se mantuvo un sistema, Cristo estableció esta verdad y esta verdad va a llegar al tiempo del fin. Depende, queridos televidentes y hermanos, de cuánto uno ame su verdad. Entonces quedamos en esta invitación de que usted y yo, principalmente, y todos nosotros, nos saquemos la camiseta a la cual representamos y podamos leer la Biblia y qué nos dice. Si está viendo que nosotros hoy día estamos cometiendo un error, vamos a pedir el perdón necesario, como dice la Escritura, y vamos a someternos a lo que nos dice la Biblia, y nos gustaría aún más que ustedes nos dijeran que nosotros estamos equivocados para poder también someternos a la verdad de Dios y también poder cumplir estos principios. Porque si lo estamos haciendo mal, díganlo por favor, y así poder compartir o poder juntarnos a estudiar para poder también aprender. Pero lo importante es que nos sometamos todo a la autoridad que nos dice la Biblia. Eso es. Estamos abiertos a que se puedan contactar con nosotros
siempre ha sido esa nuestra invitación a todos, pastores de cualquier comunidad, para poder sentarnos a conversar y ver los puntos que debemos aclarar por el bien y el propósito de lo que Dios ha determinado, que es la salud para toda la sociedad. Invitarlos y agradecerles por habernos sintonizado. No olvidar y revisar nuestra página www.idnp.cl, y le invitamos para nuestro próximo programa A la Luz de la Verdad. Que Dios de paz les bendiga. Si le ha interesado lo que hemos expuesto, le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora la próxima semana en el mismo horario.